casa vacía, un día sin pan, acuérdate, Bárbara, llovía sin cesar, acuérdate, Bárbara, nos daban piedad y lo que pedíamos era conversar, acuérdate, Bárbara, faltaba el hogar, faltaban los niños jugando a gritar. Porque dicen, y además se confunde el 2 de octubre con el movimiento estudiantil. Entonces, por eso cuando se hacen las preguntas así tan en abstracto, pues nunca se precisa de qué estamos hablando. Porque, fíjense, la realidad es que lo que sucedió aquí fue un punto clímax, no al final, un punto clímax de un movimiento que duró en la historia real, pues, y ahora que ya pasó el tiempo, pues se puede decir con toda claridad, 2 años y medio, casi 3 años, ¿no? Y que culminó con lo que le denominan el halconazo, y empezó a mediados de julio, particularmente, o con mayor precisión, el 26 de julio de 1968. Sí, el 26 de julio es cuando realmente se empieza, ¿no? Es el origen del movimiento estudiantil, porque antes se habla de una pelea entre 2 pandillas, ¿no? Lo cual, insisto, es la versión oficial, y por eso es más grave que sea un insulto a la inteligencia, la versión oficial, porque además se repite, acríticamente se repite. O sea, la gente no se pone a reflexionar cómo es posible que un pleito entre 2 pandillas se haya hecho tan grande, generen un movimiento social de tal trascendencia. Pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, ¿por qué se dicen las mentiras y se repiten? Pues porque es el principio de Goebbels, ¿verdad? Del propagandista de Hitler, que decía: repite una mentira tantas veces hasta que se vuelva verdad. Y te la van a creer. Pero fíjate, la metafísica es total, hasta que se vuelva verdad. Sí, no es una cuestión de que se es consciente de la mentira, sino que llega un momento en que se pierde la conciencia de la propia mentira. Pues es algo grave, ¿verdad? Es decir, en la pérdida de la memoria histórica. Los estados tienen mucho que ver en este trabajo sobre la pérdida de la memoria histórica, ¿no? Aquí, por ejemplo, el objetivo evidente, pues es cómo han destruido todo para que se pierda la memoria histórica. Por ejemplo, la vocacional 7 no existe. Y no existe por razones lógicas o racionales. No existe simplemente porque se trata de que la gente no identifique las imágenes del 68, sobre todo las de aquí, con lo que ahora está viendo, ¿eh? Si se fijan bien, el edificio es otro, ya no es el mismo. Ya no existe la Boca 7, que era muy emblemática desde el punto de vista arquitectónico, ¿eh? Pues se veía mucho, es aquella de los triángulos que salen en los videos, ¿eh? Entonces llama mucho la atención, además de que es una obra maestra de la arquitectura moderna mexicana, y ese es otro asunto, es otro pecado, ¿no? Sí, porque destruirla fue simplemente por borrar la memoria histórica. Si no tuvo ninguna otra explicación lógica, ¿no? Al revés, era una obra, de arquitectura tan importante como la iglesia esta, de ese tamaño, ¿ya? Fíjense, así de época a época, ¿no? Moderna, colonial, bueno, pues de ese nivel de importancia era la obra que está ahí, el maestro Pérez Rayón, ¿no? El caso es que en esa pues afán y no afán, o sea, lo logran, son muy exitosos en la cuestión esta de borrar la memoria histórica, porque fíjense, aquí la gente, todo el mundo viene con la idea de que aquí hubo una matanza de estudiantes. ¿Y qué creen? Eso no es cierto. No es cierto. Y lo peor de todo es que vemos la estela, vemos los datos, vemos las pistas y no los vemos. Hay mucha gente aquí que le tienen que decir:
47 años, 60 años, 59 años, 36 años, yo digo hasta 29 años, 68 años. Eran estudiantes. Aquí había pueblo en general, ¿eh? Aquí había pueblo en general, incluso había, digamos, organizaciones populares que venían a apoyar el movimiento, ¿no? Y era gente organizada. Sí, aquí vino mucha gente de muchos orígenes y muchas cosas están en el misterio, ¿no? Es parte del misterio, porque claro, lo que pasa es que eso ya será la conclusión. El caso es que de entrada nos están dando la pista, no eran estudiantes, pero hay otra pistota. Es más, mucha gente viene aquí y se va y con igualito. Fíjense, les pasó en blanco la historia. Y hoy que se van a dar cuenta del tamaño de la omisión. No, por lo pronto ya hay una cuestión ahí que nos mueve el piso. Pero si le rascamos más, ¿qué sucede? La masacre fue ahí, la matanza fue ahí, en ese rincón. Y fíjense que tuvo que ser precisamente en ese rincón para poderla filmar. Echeverría montó a Servando González con el asesoramiento de don Demetrio Bilbatúa. No sé si sepan de quién estoy hablando. No. El que inventó los noticieros cinematográficos en México. Con esa asesoría, Servando González, que no sé también si sepan de quién estoy hablando, un cineasta con premios internacionales, El Oso de Berlín y, bueno, autor de Yanko, de Viento Negro, ¿no? Tremendas películas de la edad de oro del cine mexicano, ¿eh? Imagínense, ese señorón, él dice que lo amenazó Echeverría. Ahí en un video sale la entrevista. Él montaron 8 cámaras en la Torre Blanca esta de aquí del fondo, porque antes era Relaciones Exteriores. Y desde ahí, solo desde ahí, es visible ese rincón. Si el genocidio hubiera sido aquí, No se ve. no lo pueden filmar. ¿Qué les parece? Y lo filmaron completito, pero sí, con close-ups. El mejor equipo, el que venía para las Olimpiadas, imagínense. 8 cámaras. Diferentes ángulos. O sea, hasta el color de los ojos le podían ver a la gente con ese equipo. De ese tamaño. El caso es que ahí, y eso casi una hora después de que se habían llevado a los estudiantes, porque no hubo un operativo, hubo 3 operativos, y no fue un desorden. ¿Qué va a ser? Nunca ha habido tanto orden en México. Imagínense 3 instituciones diferentes actuando coordinadamente para realizar 3 operativos diferentes contra 3 grupos de víctimas diferentes, ¿no? Que estaban en posesión del edificio Chihuahua y que se identificaban, porque eran civiles, se identificaban ante los soldados para que los soldados no dispararan contra ellos. Es decir, ¿eso qué significaba? Que los soldados traían orden de matar a todos los civiles, excepto a los de guante blanco. ¿Por qué? Pues porque eran sus aliados. Pues los que estaban en coordinación con ellos, eran civiles que estaban coordinados con ellos. Es decir, cualquier parecido con el presente, Mera coincidencia. pues, por favor, pues es la horma, ¿verdad? De la enseñanza. Los guantes negros del 1 de diciembre, los agentotes de gobernación. ¿Y qué hacían esos agentes de gobernación? Andaban rompiendo vidrios y destrozando el hotel. ¿Ah? ¿Y agarraron uno solo? Los muchachos todavía filmaron a los del guante negro, Rompiendo. los llevaron a la procuraduría y les dijeron, miren, ahí están. ¿Y qué pasó? No les hicieron nada. Nada. O sea, lo que pasa es que los chavalos son ingenuos. Ya se les está quitando. Y qué bueno que se les vaya quitando. Sí, porque es casi es un rollo de decir, explicar a la juventud que Santo Claus no existe. Fíjense cómo se chamaquearon con lo de las elecciones y con lo de estos infiltrados, ¿verdad? Igualito en el 68. Pues, sí, esa enseñanza desde entonces.
¿Quién era la izquierda en aquel tiempo? El Partido Comunista, los maoístas y los trotskistas. ¿Saben para quién trabajaban todos ellos? Pues para el gobierno. Pues ¿para quién trabajan ahora todos? Pues para el gobierno, ¿eh? Los primeros que descubrieron eso fueron los del 68. Por eso se deslindaron del Partido Comunista. El Partido Comunista llevó a Echeverría a Cebú, ¿no saben? Cuando lo apedrearon. ¿Cómo no? Así es México. Aquí un muchacho me dice, pero es que mi mamá es del Partido Comunista. Pues le digo, pues reclámale. ¿Verdad? Pues sí. Pues sí, tu mamá era del Partido Comunista, pero pues le vieron la cara estúpida. ¿Y qué le vamos a hacer? Sí, lo peor de todo es vivir engañado siempre, ¿verdad? No, más vale. La verdad siempre es buena. ¿Verdad? La verdad siempre es buena. Entonces, aquí, la tal matanza de estudiantes, pues no es cierto. La Policía Judicial Federal, operativo número 1, que duró lo mismo, fíjense, qué interesante la sincronización, duró lo mismo, ellos en peinar de estudiantes la plaza y concentrarlos en ese rincón, duró lo mismo que los soldados tardaron en pasar, operativo 2, del eje al cerco hermético, y lo mismo que tardaron los agentes de gobernación en disparar y bajar a cerrar el cerco hermético. Fíjense qué sincronización de ronca, ¿verdad? De ciencia ficción. Bueno, pues eso hicieron. Se cierra el cerco hermético y al cerrarse el cerco hermético los últimos 600 ya no pueden salir. Les cierran el paso y les abren fuego. Ahí fue cuando ya empezaron a disparar. Hernández Toledo, que estaba a cargo del genocidio, por eso se le achaca al ejército el genocidio. Pero Díaz Ordaz se trepeó. Por eso fue coordinado el genocidio entre ejército y gobernación. O sea, fue un pacto entre criminales. Aquí nos manchamos de sangre los dos. Porque Echeverría le quería meter gol. Echeverría dijo, yo me encargo del edificio, el ejército se encarga de la plaza y la Policía Judicial Federal se encarga de los estudiantes. Y ya habían quedado en eso, fíjense. Eso es lo que expresa en la culata del edificio esas dos siluetas. No sé si las hayan visto. Si no, de todos modos, después vayan, incluso tomen la imagen a las siluetas para que vean de qué se trata. Van a ver a Díaz Ordaz agarrando el pescuezo a Echeverría. Cuando sus asesores le dicen a Díaz Ordaz, señor, lo van a hacer culpable del genocidio y el otro se va a lavar las manos. Sí. Imagínense a Díaz Ordaz. Engorilado, cañón, ¿verdad? Bueno, pues el resultado de esa entrevista le da cuenta el artista ahí, claro, de manera metafórica, y finalmente por eso es coordinado el genocidio, ¿verdad? Para que los dos se manchen de sangre. Fíjense cómo ahora que Echeverría se va al Moloya con cadena perpetua y que van a tener que poner en La Haya la explicación tanto de la Secretaría de Defensa como de la Secretaría de Gobernación sobre qué es lo que sucedió aquí. Sí, porque parte del juicio es eso, del veredicto. Fíjense cómo ellos se prepararon hasta para eso. Vieron a futuro. Fíjense, pero de ese tamaño. Tenían el cerebro retorcido. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué es lo que va a salir a la luz? Pues que ambos tenían la culpa, punto. ¿Ya? Y ambos significa dos instituciones, Secretaría de Defensa y Secretaría de Gobernación. ¿Y qué significa también? Que ellos van a tener que explicar algo tremendo. ¿A quién mataron? ¿Por qué? Sí, porque ese es el gran misterio. ¿A quién mataron? ¿Y por qué? Y que no vayan a salir con que los estudiantes. No. En serio. Tienen que decirlo en serio. ¿A quién mataron y por qué? Porque la descripción de Raúl Álvarez Garín es cientos de hombres, mujeres y niños acribillados a los fuegos y rematados con bayoneta. ¿Cuál matanza de estudiantes? Y fue una hora después de que ya se habían llevado a los estudiantes. Sí, o sea, nos quieren revolver el asunto. Porque también
el aniquilamiento de las familias que vivían en ese bloque del edificio fue posterior. Fíjense cómo estaban seriados los crímenes. Los eventos. ¿Eh? Parece todo planeado. Contra los estudiantes, pues era la cortina de humo. Lo que después iban a hacer el gran escándalo. Y detrás de eso, un crimen de lesa humanidad, pero que tenía testigos. Entonces No, pues sí, había que eliminar a los los testigos. testigos, Entonces, tercer crimen. todos los del bloque del edificio. Esos eran empleados de gobierno. El gobierno mató Sus a propios sus propios empleados. empleados. Los propios empleados. Y no fue la primera vez que los agredía. Acuérdense que en el Zócalo, Díaz Ordaz terminó tirándoles al ejército, a sus propios empleados. ¿Por qué? Porque se le movió el piso, se le armó el reloj, ya no los pudo controlar. ¿Ya? Se les volteó, sus propios empleados se les voltearon. Ese era el problema de las manos. Sí, o sea, el control, salí totalmente fuera de control. Entonces, esas son detalles que son incluso más importantes a veces que otros que se divulgan mucho, ¿no? Y sin embargo, son no trascendentes. Este de abajo, pues, evidentemente es el crimen central. Fíjense cómo al final de cuentas lo de los estudiantes fue solamente algo accesorio. El pretexto. Ándele. Y fíjense cómo lo tramaron desde el principio. Como la trampa para que llegaran aquí los estudiantes. Que ronca, ¿no? Claro, son trampas muy grotescas, pero que en su momento pues, eran muy, pues, insólitas, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la trampa? Ponen en estado de sitio toda la ciudad. Además, un estado de sitio muy extraño, porque en el estado de sitio no solo estaba el ejército, sino estaba la policía, los granaderos, es decir, la policía preventiva, los granaderos y hasta empleados de gobierno participaban en el estado de sitio, como los empleados de Limpia. O sea, de Limpia se encargaron de andar cargando y llevando cadáveres para arriba y para abajo. Y en el movimiento se encargaban, por ejemplo, de andar llevando piedras a los lugares de enfrentamiento para ellos romper vidrios y luego decir que los estudiantes los habían roto. En fin, eran grotescamente construidas las escenas. Imagínense, la escena real era un grupo de estudiantes siendo agarrado, enfrentado con los granaderos. Y eso de que los granaderos reprimiendo a los estudiantes solo fue al principio. Después que iban a andar reprimiendo al revés, cada rato los granaderos salían por piernas. Pues sí, porque miren, la realidad en el fondo es que los granaderos jamás fueron capaces de controlar a los estudiantes. Nos han dicho, por ejemplo, que en el Zócalo los granaderos hicieron una gran represión a los estudiantes. Mentira, fue al revés. Fueron los estudiantes los que fueron al Zócalo a reventarle la vida a los granaderos. ¿Y qué creen? Les ganaron. El 26 de julio de 1968, entre 6:30 y 7, los estudiantes del Politécnico, reforzados por los del casco, porque se vinieron gritando desde Zacatenco, ¡Zócalo! ¡Zócalo! ¿Y qué significa agárrate, granadero? Porque ahora te vas a poner con uno de tu tamaño, que decían los estudiantes de Zacatenco. Se metieron con los pequeños, ¿eh? Pues ahora te vas a poner con uno de tu tamaño. Y 40,000, imagínense, 40,000 jóvenes sanos, la inmensa mayoría provincianos, con amor a la camiseta, odiando a los granaderos, porque se habían reventado la vida a los jóvenes de la Boca 5, feo. Y además con toda la mala leche de provocar eso, pues. Es decir, estuvieron provoque a los estudiantes hasta que llegó el punto de la provocación de la Boca 5, que ya fue imposible. Y aún así, ¿qué creen? Los estudiantes no tomaron la decisión originaria por ellos mismos. Solo obedecieron un llamado. Fíjense nada más para que vean cómo es la realidad, cómo era y cómo es en México. ¿Quién creen que convocó a los politécnicos? El mismo gobierno. Claro. José Rosalío Cebreros.
de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, un cuadro de gobernación, un agente de gobernación, ahora se les llaman operadores políticos, un agente de gobernación, es decir, de Echeverría. Fue su organización de priistas, que ni Sócrates la respetaba, que era otro priista. Fueron los que convocaron en Zacatenco a la marcha del 26 de julio. ¿Qué les parece? ¿Sabían ese detalle? Y hay documentos, claro, en mi texto viene todo aclarado, todo eso, pero hay documentos. O sea, fue real, salió en los periódicos. Es más, el mismo José Rosalío Cebreros, fíjense qué hijos de la tiza, hasta dónde llegaba el cinismo. Ellos dijo José Rosalío Cebreros en aquella tarde, avisó a la policía que la manifestación había sido infiltrada por comunistas y que por tanto él ya no se hacía responsable. Y saben, Arnoldo Martínez Verdugo y los comunistas, ¿para quién trabajaban? Para Luis Echeverría. ¿Y él no lo sabía? Por favor, ¿cómo no lo iba a saber? Si él era cuate de Arnoldo. Y hasta Arnoldo murió hace un poquito más de un mes, pero ya murió con oficinas en el PRI. Sí, hay gente que se le va el avión, que cree que los comunistas son de a de veras, pues, como los anarquistas de ahora. Es la misma cosa. El gobierno, son policías, hombre. Policías políticos, orejas. Por eso en el 68 no se les tenía ninguna confianza a los orejas del Partido Comunista, y mucho menos a los trotskos ni a los maoístas. Bueno, los maoístas pasaron inadvertidos porque como era gente de Salinas, en esa época Salinas no pintaban, pues. Pero de todos modos era gente del gobierno, pues. Dicho de otra manera, las izquierdas, las organizaciones de izquierda, todas eran o creadas o cooptadas por el gobierno. Sí, porque el Partido Comunista no había sido creado por el gobierno. Pero ¿qué es lo que hizo Echeverría? Primero les pone una madrina de película, les quema la imprenta, los agarra a trancazos, mete a 2, 3 a la cárcel y después pacta. Y se ponen a trabajar para él. Esa es la realidad histórica. Por eso los años 68 se deslindaron del Partido Comunista. Entonces, aquí Raúl Álvarez Garín declara ante Ferrer MacGregor que vio cientos de hombres, mujeres y niños acribillados a 2 fuegos y rematados con bayonetas. Es ahora 15 minutos, ahí está narrada en el texto. Y después se metieron departamento por departamento a acabar con los testigos de ese tamaño. Un muchacho vio lo que pasó ahí. Él no vio la represión de estudiantes. Él lo que vio fue un niño atravesado por una bayoneta. Con esa imagen en la mente, él se fue a su casa, se encerró en su cuarto, tomó su guitarra y dejó esto para la historia.